a ir abriendo en Juan capítulo 17 y vamos a mirar después en primer libro de Juan. El primer libro de Juan. Después, ¿sí? Pero vamos a mirar los primeros versículos de Juan 17. Ya Jesús pronto estaría siendo entregado, está pronto a ser arrestado y llevado a la cruz, al juicio y después a la cruz, por lo tanto a la muerte, el sacrificio. Pero Jesús ora con el Padre de esta manera y dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer a Dios, por supuesto que es a través del Señor Jesucristo, pero el conocer a Dios es el todo del ser humano, es el todo. Para esto vino Jesús. Todo lo que hizo Jesús, todo el sacrificio, toda la obra del Señor Jesucristo completa, fue para que el propósito de que el ser humano conociera a Dios se hiciera realidad. Entonces, conocer a Dios, conocer a Cristo y conocer a Dios a través de Cristo es la certeza eterna de la salvación. Porque acá dice claro: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, esto que es tan grandioso, que para nosotros parece ser simple, sin embargo, no para todas las personas es tan simple. No es tan sencillo para todas las personas. Así que conocer a Dios no es algo superficial, es algo profundo y es algo espiritual, que solamente lo conoce realmente, lo sabe realmente aquel que ha recibido a Cristo como Salvador. ¿Sí? Ahora bien, cuando miramos a la Escritura, nosotros encontramos tres palabras en el griego, tres palabras para describir o qué significan, y se puede traducir la palabra conocer. Incluso la palabra saber. A veces se intercambian entre conocer y saber. Y lo vamos a mirar. Son tres palabras. Hoy vamos a mirar tal vez dos. Y cuando observamos esto, cobra más significado. ¿Qué es el conocer? ¿Qué es el conocer a Dios? ¿O cómo le podemos conocer? ¿Y qué tan seguros podemos estar de conocer realmente a Dios? ¿Sí? Vamos a ir entonces a Primera de Juan. Recuerden, el propósito de Jesús para venir a este mundo se termina definitivamente en que los hombres te conozcan a ti, porque esta es la vida eterna. Vamos a ir a Primera de Juan entonces. Hemos estado examinando Primera de Juan. Vamos a seguir haciéndolo un poquito más también. Bien. Una de las palabras que usa el griego es la palabra ginosco. Ginosco. No es importante que recuerden esto ni nada, pero para identificarla, ¿está? Porque si son diferentes palabras, deberíamos intentar decirlas también. Ginosco. Otra palabra que usa para conocer es oída. No tiene que ver con oír. La palabra oída, ¿sí? En griego. Así que estas son dos palabras. Hay otra más que no la vamos a ver hoy. Esta palabra, la primera, ginosco, significa algo así. Entre muchas cosas, es el origen del conocimiento o también el progreso
en el conocimiento. ¿Sí? No es que decimos conozco y se terminó, sino que vamos conociendo. Vamos conociendo. ¿Querés aprender este? Porque ese capaz que se le cae a alguien. Así que origen del conocimiento o progreso en el conocimiento. Ahora, cuando usaban la palabra ginosco, significaba que había o se activaba justamente una relación activa entre el que conoce y el que es conocido, incluso con alguna cosa, ¿no? Un aparato, conozco este aparato, no sé cómo funciona, pero voy a empezar a ginosquearlo. Voy a empezar a conocerlo. Así que sé que tiene un botoncito acá, hay que prende, si lo toco para otro lado va a apagarse, ¿no? Así que lo estoy conociendo progresivamente, progreso en el conocimiento. Pero hay una relación activa, puede ser una persona o una cosa. Por ejemplo, en Mateo 7:23, se van a acordar, ¿no? El Señor Jesucristo hablando de la enseñanza de los frutos, de aquellos que dicen Señor, Señor, ¿recuerdan? En tu nombre hice tal cosa y tal otra. Jesús le diría, nunca os conocí. Nunca os conocí, nunca os ginosco, nunca los conocí. Y esto quiere decir, nunca he estado en una relación de aprobación con ustedes. Nunca estuve relacionado con ustedes. No inicié una relación con ustedes y fui progresándola en el tiempo. Eso no ocurrió. Por lo tanto, nunca os conocí. Así que no importaban los milagros que hacían, no importaban cuánto mencionaban a Jesús, no eran conocidos del Señor Jesucristo, no eran salvos. Ahora sí vamos a examinar algunas cosas en Primera de Juan, ¿sí? Vamos a orar y vamos a continuar y le voy a pedir a Nahuel si me trae un vasito de agua, por favor. Vamos a orar. Padre, oramos que nos bendigas, oramos que en tu gracia podamos tomar provecho de la palabra de Dios hoy. Y Señor, si hay almas que no te conocen hoy aquí, hoy sea el día de conocerte. Te pedimos a ti que hoy comience una relación con el Señor Jesucristo, una relación con Dios, para que la vida eterna se realice en verdad en las almas en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, vamos a ir primero a capítulo 2, versículo 5. 2:5. Miren cómo usa la palabra conocer aquí o saber en algún caso y referido a qué está. ¿Sí? 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos o ginosco, conocemos que estamos en él. Esto es muy significativo porque es estar tomando conocimiento permanente de Dios porque hay una relación con Cristo y en este caso, el saber que estamos en él. Saber que estamos en él o conocer que estamos en él. Entonces pueden ocurrir cosas en nuestras vidas que nos preguntamos, pero ¿estaré realmente en él? Hermanos, el contexto nos habla claro cómo podemos saber que estamos en él. El que guarda su palabra, el que perfecciona en él el amor de Dios, ese puede saber que está en él. ¿Sí? Así que las cosas que nosotros, en las cosas que nos relacionamos con Dios, su palabra, la obediencia a su palabra, el amor que procede de Dios y que podemos tenerlo y que lo tenemos en nuestras vidas, eso asegura nuestro corazón, como también lo dice Primera de Juan. ¿Por qué? Porque eso nos hace saber, ginosco,
que estamos en un tiempo de conocimiento de esa relación con Dios y con las cosas de Dios. Las cosas de Dios, su palabra y el amor de Dios perfeccionado en nosotros. 4.13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. En esto sabemos, ginosco, conocemos. ¿Por qué? El Espíritu trabaja en nosotros, obra en nuestras vidas con la palabra de Dios. Así que esa relación va a ir siendo creciente porque alguna vez la comenzamos y Dios la comenzó en nosotros. 2.18. Y miren ustedes a qué está relacionado. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos, sabemos, ginosco, que es el último tiempo. ¿No? Así que el Hijo de Dios ve el panorama del mundo, ve las cosas y se relaciona en el conocimiento de esas cosas y dice, estos son los últimos tiempos. Aquí dice algo muy que tiene que ser muy importante examinarlo. Así ahora han surgido muchos anticristos. No es nuevo. Esto está escrito del inicio de la iglesia. Y esto lo repitió cada generación que abrió la Biblia hasta este momento. Así que los últimos tiempos son desde aquel momento, desde aquel tiempo. Pero vamos conociendo. Y tenemos que entender y saber en el conocimiento de la Escritura que sí estamos en tiempos límites. Vamos conociendo. Los últimos tiempos en verdad se aceleran. 4.2. Fíjense lo que habla el 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No es lo único. Pero Juan está diciendo, hay marcas en la enseñanza de la iglesia, de las iglesias, que nos hacen notar que los falsos profetas, que los anticristos, que el espíritu del anticristo, al fin ha llegado. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? Se tiene que relacionar con esas cosas a través de la Escritura y dice, conoced el Espíritu de Dios. ¿Sí? Examinamos el espíritu del mundo, examinamos lo general del espíritu de las iglesias para decir, estoy ginosqueando, estoy conociendo, estoy sabiendo que sí, se acercan los últimos tiempos. Y nos preparamos para que eso ocurra en verdad. Versículo 20, capítulo 3:20. Otra cosa más. Dice 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, definitivamente el Hijo de Dios necesita saber, debe saber, que la dirección de su vida no está dictada por las cosas que sentimos. No puede ser. Porque el ser humano se siente bien un día y 2 días mal, y 2 días bien y 3 días más o menos. Entonces somos muy variables por las cosas que nos pasan. Pero ¿qué dice aquí? Mayor es Dios, ¿verdad? Versículo 20. Mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, termina diciendo el versículo, Él sabe, ginosco, todas las cosas. Y aquí hay una variante en ese saber, porque también es un saber total y perfecto, que la palabra oída, la siguiente palabra,
lo menciona mejor, o significa mejor, en cuanto a lo perfecto. Sin embargo, como el corazón no nos puede dominar y a veces vamos a decidir cosas, cuidado con el corazón, ¿recuerdan cuando dice engañoso y perverso? ¿Es así? Es el corazón. Más que todas las cosas. Es engañoso, no podemos confiarnos. Así que la Escritura, vamos a ella, ¿por qué? Porque dice claramente que Él sabe todas las cosas. Él las conoce bien. Usa la misma palabra gino. Versículo 24 aquí mismo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, ginosco, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que ahora nosotros otra vez tenemos que acudir a la Escritura, porque es imposible si no es de otra manera. ¿Cómo saber que Él está en nosotros permanentemente? ¿Recuerdan Romanos capítulo 8? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada. Nada nos podrá separar. ¿Cómo puedo saber que eso es así? Bueno, Romanos 8 es un buen pasaje para saberlo, pero acá dice, lo sabemos por el Espíritu que nos ha dado. Así que vamos a indagar, vamos a buscar, vamos a conocer la palabra para saber y entender que el Espíritu está en nosotros y nos ha concedido grandes bendiciones. Entonces, hermanos, nos afirmamos en la palabra de Dios. Tomamos conocimiento del Espíritu de Dios. Nos afirmamos en la doctrina. Y el versículo 6, la última parte del versículo 4.6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conocemos. Progresivamente estamos en relación con la verdad. Por eso podemos distinguir la verdad de la mentira. De que el engaño ha salido a las iglesias y desde las iglesias y que las falsedades, aún usando la Biblia, cada vez son más terribles. Cada vez son más terribles. En los últimos tiempos he mirado algunas cosas y hay, creo que hablamos de esto, no sé si hace tanto tiempo, pero el hijo de Montaner, ¿lo vieron el hijo Montaner? El hijo no, el yerno. Dicen ser creyentes, por supuesto que no lo son, ¿sí? El hijo y la hija y el esposo. Pero lo último una de las cosas que dijeron es, vamos a tener un hijo, una hija o un hije, ¿no? Vamos, muchachos, somos creyentes, no podemos usar el vocabulario perverso del mundo. Nos quieren convencer, pero no es así. Así que miramos el espíritu de esos falsos y decimos, distinguimos, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuánta gente ahora va a seguir ese pecado, ese error? Creyentes. ¡Ay, lo que dijo! Miren lo que dijo. Ahora sí, podemos decir hijes en la iglesia también. Hay que pensar sabiamente, y tener la gracia de Dios para ser firmes, bien firmes en el Señor. Una cosa más, 4.13. 4.13, lo hemos leído ya, pero vamos a leer otra vez. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Así que, en este caso, otra vez ginosco, lo que es conocido, lo que conocemos a Dios, conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, lo conocemos, lo sabemos, esto valora aquello que conocemos, le da valor. Y si nosotros no valoramos profundamente, espiritualmente, que conocemos a Dios, que Él permanece en nosotros y que luchamos por permanecer en Él, entonces no estamos valorando bien lo que Dios nos ha mostrado. Deberíamos preguntarnos, ¿realmente conozco a Dios? ¿Realmente lo conozco? 4.16.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que hemos conocido el gran amor de Dios. Dice en Romanos que Dios ha derramado por el Espíritu su amor en nosotros. Sabemos que estamos en él y que él está en nosotros. Y esto lo vamos conociendo progresivamente a través de la Escritura. Pero ¿quién puede decir aquí entre nosotros con verdad que en tiempos difíciles Dios no le ha acompañado? ¿Quién puede decir esto? Bueno, si hemos dicho esto, ese momento fue un quiebre de conocer, de crecer en el conocimiento progresivo de la persona de Dios y su trato con nosotros. Le conocemos, los que hemos conocido a Cristo como Salvador. 5.2. En esto conocemos o sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo hemos visto bastante en el mensaje anterior. El amor de los hijos de Dios se tiene que notar. Porque digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Porque digo que amo a Dios que no veo, pero no amo a mi hermano que sí veo. Entonces el amor de Dios en nosotros se tiene que notar claramente. Lo que produce el amor de Dios en nosotros es amar al pueblo de Dios. Y un amor sincero, un amor verdadero. Y tiene que ser así. Así que nos relacionamos con las cosas de Dios. Es con Dios directamente, pero con todo lo que Dios trae para nosotros como bendición y como ayuda para nosotros. Esto es un conocimiento que debe progresar en cada uno de nosotros, que debe abundar en cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos a ver directamente nuestra relación con Dios. Primera de Juan 2, 3 y 4. Dos, 3 y 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. ¿No? Otra vez, el que dice le conozco, ginosco. El que dice yo sé de Dios, yo estoy relacionado con Dios, yo tengo una relación íntima con Dios, le conozco de verdad. Esta persona debe guardar sus mandamientos porque si no, ¿qué pasa a ser? Mentiroso. Está brava esta, ¿eh? Vos a mí no me llamés mentiroso, las veces que nos habremos defendido así, ¿no? Así que vos decís que yo miento, ¿eh? ¡Pah, qué ofensa que tenemos, ¿no? Ahora, cuando Dios dice, si decís que me conocés y no me obedeces, sos mentiroso. Aquí no nos ofendemos. ¿Eh? Perdóname, por favor, porque produce temor, por supuesto, debería ser así. Pero lo cierto es esto, queridos hermanos, entonces, si le conozco de verdad, hay un resultado que es obediencia. Estoy tomando conocimiento de él. Le estoy conociendo progresivamente y cuanto más le conozco, más debería ser obediente a él, porque sería lo normal, lo natural. Debería ser así. 2.13, la primera parte nada más del versículo 13, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Conocen a Jesús, están en él, conocen al Hijo, saben del Hijo, saben de él. Le escribe a los padres. Y esto es significativo, porque serán los padres los que transmitirán a sus hijos que de verdad le conocen. Le conocen. Así que no importa la edad que tengan nuestros hijos, no importa que hay niños muy chiquitos y hay niños grandes,
que ellos necesitan saber que le conocemos y que le estamos conociendo más. Deben saberlo, deben verlo, pero no lo van a ver si nuestras conductas son contrarias a la palabra de Dios. Hay una gran responsabilidad de los padres. La segunda parte del versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿No? Probablemente esta palabra hijitos no se refiere a hijos pequeños. Juan era un hombre muy tierno, muy amoroso, y seguramente, de aquí pienso que pocos conocieron al pastor Chelo. Él venía cerca y decía, mijito, ¿cómo andás? Y lo abrazaba y lo apretaba un poquito. Era muy cariñoso, muy amoroso. Bien, probablemente Juan fuese un hombre así, con las costumbres de entonces, ¿sí? Así que podría decirnos a todos nosotros, seguramente, hijitos. ¿Cómo andás, mijito? ¿Cómo te va? ¿Cómo está marchando tu vida espiritual? ¿Cómo estás conociendo a Dios? Hijitos, os escribo a vosotros porque habéis conocido, ginosco, al Padre. Así que hay una responsabilidad de toda la iglesia, de todos los creyentes, de vivir una vida que se adecue a lo escritural, a lo bíblico. Porque se supone le hemos conocido. Debemos afirmar que le hemos conocido. Vamos un poquito más adelante. 2.14 aquí mismo. Os escribo a vosotros, sí, está bien, ¿no? Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dice el versículo anterior que hemos leído, al que es desde el principio. Repite la misma frase. Le habéis conocido, le habéis conocido. ¿Recuerdan cómo se revela el Señor Jesucristo? En Juan capítulo 1, aquel que estaba en el principio, el que era con el Padre, ¿se acuerdan? Ese es el que nosotros conocemos. Padres, ese es el que conocemos. Y ese es el que debemos transmitir a la generación que por su gracia nos está siguiendo. Conocimos al Padre. Vamos un poquito más adelante. 3.6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El tajante Juan, ¿no? Corta, pero corta con un filo bárbaro. Él lo explica en el contexto. Todo aquel que practica el pecado, aquel que vive en el pecado, no le conoce. No le ha conocido. No ginosco. No tiene una relación que crece en el tiempo con Dios. No le va conociendo como el Dios santo que castiga el pecado. No le conoce como el Dios que es juez, que será más aquí o más allá. Si persistimos en el pecado, habrá juicio. Así que el Hijo de Dios debe tener una característica de crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del Padre. Debe ser así. 4.6. Dice así: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. La primera parte. El que conoce a Dios nos oye. Bueno, decir esto yo como algo propio sería muy atrevido. Lo está diciendo Juan el apóstol. Ahora tenemos que referirnos a la palabra de Dios, porque no está Juan, dejó su carta. Podríamos decir, somos de Dios y el que ha comenzado una relación con Dios de verdad va a escuchar la palabra de Dios. La va a escuchar. Y otra vez, en la segunda parte del versículo, la va a escuchar tanto, la va a examinar tanto porque conoce a Dios, que va a saber discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo que se enseña mal y lo que se enseña bien. ¿Por qué?
porque necesita crecer en eso. Y solo se puede crecer conociendo la palabra, porque ahí conocemos a Dios y lo que Él enseña. Entonces, Juan podía decir con certeza, somos de Dios, conocemos a Dios, y el que conoce a Dios, escucha. Y va a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Necesitamos crecer en esto. 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que ama ha conocido a Dios. El mundo nos da un amor que es traicionero, es bien traicionero, ¿no? Ahora, la iglesia, los creyentes, debemos dar un amor, porque se supone que conocimos a Dios, ¿no? Hemos nacido de Dios, conoce a Dios, ha conocido a Dios, dice el versículo 8. El que ha conocido a Dios, ¿se acuerdan aquel dicho? Podrá meter la pata, pero no la mano en la lata. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y si mete la mano en la lata, le cortamos la mano. No vi muchos mancos, no vi mucha gente manca. Ahora, si lo aplicamos, ¿no? Si le damos una figura a eso para nosotros. El Hijo de Dios no puede traicionarse a sí mismo. Una cosa que la iglesia da, que los creyentes que hemos conocido a Dios da, es la mágica palabra. Perdón, ¿y qué sigue a eso? Te perdono. ¿Y cuál es la razón de eso? Es una muestra de que hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. No lo estoy inventando. No se lo invento. Claramente lo dice aquí. ¿Eh? Así que, por favor, esto tiene que ser muy activado entre el pueblo de Dios, entre nosotros y hacia afuera también. ¿Sí? Aún hacia los incrédulos. Aún hacia los incrédulos. Seguimos un poquito más. Ya vamos a cerrar. En algún momento cerraremos. Miremos 5:2. Otra vez. En esto conocemos, ginosco, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Conocemos que amamos a los hijos de Dios. Hay una relación con Dios, por eso es que es lógico el resultado de amar al pueblo de Dios. No cabe otra oportunidad, no hay otra forma de que algo así ocurra. Vamos a 5:20. 5:20. Miren este pasaje. Pero sabemos que, sabemos es ginosco, conocemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, Cristo, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, ¿qué celebramos dentro de un mes y medio? Navidad. No es la fecha, no es el tiempo, no importa, ¿no? Pero vamos a suponer que está bien. Celebramos la Navidad. ¿Qué pasó? ¿Qué celebramos? Podríamos aplicar Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Él vino. Creemos que esto es así. Sabemos que esto es así. Lo hemos conocido a través del tiempo. Hemos crecido en ese conocimiento.
valoramos realmente qué es lo que pasó en la Navidad. Valoramos, pero no solamente en Navidad. Lo valoramos siempre, porque vino. Es muy significativo. ¿Saben qué? Si no hubiera venido, no podríamos hablar de la cruz, no podríamos hablar de su muerte, no podríamos hablar de su sacrificio, no podríamos hablar de su resurrección, porque no vino. Ahora, sabemos que vino. Sabemos que vino. Y necesitamos crecer en ese conocimiento y en relación con el Señor Jesucristo. Conocer la venida de Cristo. El conocer esto nos ha llevado a conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Hemos conocido los privilegios de que Jesús vino, de saber, de conocer que Jesús vino a este mundo. ¿No es importante saber esto? Es vital, vital, que sepamos que existe la palabra ginosco y que respecto a todo lo que Dios nos ha dado, podemos progresar en conocerlo. Y respecto a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, es necesario crecer en conocerlo. Porque cuando Jesús ora esa oración, que también beneficia a su pueblo hasta hoy, Él dice, he venido al mundo, he dado a conocer a los hombres tu nombre, he venido para que te conozcan, porque esta es la vida eterna. Ginosco. No vamos a tener el tiempo para mirar la palabra oída, pero sí podemos decir, cada vez que se usa también en Primera de Juan, muchas veces, en este caso, habla de un conocimiento perfecto. Una vez que conocemos a Cristo como Salvador, hay cosas que son perfectas, cosas que podemos conocer, que jamás podríamos hablar de obras de casualidad, ni cosas que se cruzaron nuestro camino y que son alguna suerte que hemos tenido. ¿No? No es así. Pero la pregunta es esta. ¿Hemos conocido a Dios? ¿Y estamos conociendo a Dios? Este conocimiento de Dios es a través del Señor Jesucristo. Para que no quede manco esto, vamos a mirar solamente un versículo. ¿Sí? Juan 14, 7. Para que veamos un poquito la diferencia de estas dos palabras y lo veremos el domingo que viene, si Dios quiere. Juan 14, 7. Aquí están las promesas de moradas eternas, el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre, solo por el Señor Jesucristo. Y Jesús les dice así, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y aquí usa dos palabras. Si me conocieseis, si ginosco, si ustedes hubieran venido a mí para conocerme, si hubieran tomado el tiempo para conocerme, si hubieran oído mis palabras y progresado en conocerme, ustedes, dice, también a mi Padre conoceríais. Oída, usa la palabra así la segunda. Le conocerían perfectamente. Le conocerían al Padre. Porque dice el versículo anterior, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ginosco a Jesús, oída al Padre. Conocemos a Jesús, conocemos perfectamente al Padre. Y esta es la relación que debemos tener. Y si no está esta relación, no hay salvación. Necesita arrepentimiento, necesita perdón de Dios, necesita arreglar sus cuentas con Dios, necesita venir a los pies del Señor Jesucristo para rogar esa eterna salvación.
quiere conocer a Dios, necesita conocer a Cristo. Necesita creer en Él. Necesita arrepentirse delante de Él y confiar plenamente su vida, su alma y su eternidad al Señor Jesucristo.